¿Recuerdas esa Argentina de los años 70? Una tierra donde la inventiva y el ingenio brotaban como flores silvestres, creando objetos y costumbres que no existían en ningún otro rincón del planeta. Cosas que nacieron aquí, en nuestro suelo, y que después, créeme, el mundo entero copiaría con asombro. Vamos a volver a ese tiempo, al escozor de una rodilla raspada, pintada de rojo intenso con ese antiséptico que parecía una medalla de guerra, o al preciso y familiar clic que encendía la hornalla de la cocina. Quédate hasta el final, porque una de estas maravillas no solo salvó miles de vidas, sino que es un invento que aún hoy, en pleno siglo XXI, se sigue utilizando sin que nos demos cuenta. Empecemos a recordar. Piensa por un momento en la tranquilidad que siente cualquier padre o madre hoy, caminando por los pasillos de una clínica, con la certeza de que su bebé está seguro. Pues bien, esa calma, esa profunda seguridad, todo empezó aquí, en nuestra querida tierra. Nació de una necesidad muy nuestra, casi íntima. Parecía un detalle sin importancia, pero en el fondo, era la forma de espantar una de las peores pesadillas que podían asaltar a una familia. La terrible idea de que un recién nacido pudiera ser confundido con otro, cambiado por error, o incluso, robado. Era el año 1971. Imagina el ambiente en las maternidades de entonces, mientras en el resto del planeta, los pequeños se identificaban con una pulserita de plástico frágil, que cualquiera podía cortar con una simple tijera de costura. Algo tan endeble no nos parecía suficiente, ¿verdad? Aquí, en Argentina, se estaba gestando una idea que iba a revolucionar la seguridad y la identidad de la humanidad para siempre. Escucha bien esto que te voy a contar, porque es la razón por la que, quizás, tu primer recuerdo documental de tu propia existencia, si lo piensas bien, es esa pequeña huella oscura de la planta de tu pie. En aquellos años, el sistema mundial era casi arcaico, primitivo si lo vemos con los ojos de hoy. Pero un grupo de mentes brillantes, de expertos locales, perfeccionó una técnica llamada pelmatoscopía. ¿Qué era eso?, te preguntarás. Pues, ni más ni menos que el estudio minucioso de las crestas papilares, esos diminutos surcos que tenemos en la planta de nuestros pies. En otros países de Europa o en Estados Unidos, la seguridad de los recién nacidos se confiaba, principalmente, a la buena fe de las enfermeras. A su cuidado y memoria, ¿te lo puedes creer? Pero nosotros sabíamos que eso no era lo más seguro, no para nuestra idiosincrasia. Aquí, se dictó una ley pionera, una norma que obligaba, sí, obligaba, a tomar la huella del pie del recién nacido y la huella dactilar de la madre, todo en el mismo cartón. Esto se hacía antes de que el bebé siquiera saliera de la sala de partos. Y funcionó de maravilla. ¿Por qué? Porque la planta del pie de un bebé, tan pequeña y flexible, era mucho más fácil de imprimir que los dedos de la mano, que suelen estar cerraditos, apretados o arrugados al nacer. Fue un impacto total. Pasamos de una inseguridad que nos quitaba el sueño, a tener un protocolo de hierro. El resto del mundo nos miraba con la boca abierta, admirado por nuestra solución tan sencilla y efectiva. Esa técnica se volvió, con el tiempo, una norma internacional. Todo gracias a esa obsesión tan nuestra por saber, con total certeza, quién es quién. Hoy, aunque existan los chips y el ADN, la pelmatoscopía sigue vigente, silenciosa, en cada hospital público de nuestra querida Argentina. Es un recordatorio constante de que fuimos los primeros en ponerle un sello de identidad, un pasaporte de vida, a cada nuevo ser que llegaba al mundo. Argentina siempre tuvo una relación casi mística con la pelota, ¿verdad? Con ese objeto redondo que nos hacía soñar. Pero hay una ciudad en particular, Belville, en la provincia de Córdoba, que cambió la historia del fútbol para siempre. Fue allí, entre calles polvorientas y talleres humildes, donde se perfeccionó algo que el mundo jamás había visto. La pelota con válvula invisible y costuras internas, tan reforzadas que la hacían parecer una esfera perfecta, sin esas rugosidades que te hacían dudar. Imagínate lo que era jugar al fútbol antes de eso. Las pelotas tenían una costura de cuero, un tiento exterior que, si te atrevías a cabecearla, podía abrirte la frente en dos, como un zarpazo. Y ni hablar cuando llovía, se empapaban, se llenaban de agua y pesaban como una piedra, haciéndolas imposibles de controlar. Pero los artesanos argentinos de Belville, con su ingenio y pasión, inventaron un sistema de vulcanización y costura que revolucionó el juego. El objetivo era claro, crear una pelota que mantuviera su forma, su rebote preciso y su peso constante, sin importar el clima o la intensidad del partido. En los años 70,
Argentina se convirtió en el mayor exportador de pelotas de alta calidad del mundo. Eso permitió que el juego fuera más preciso, mucho más rápido y mucho más técnico. Aunque hoy las pelotas modernas usen tecnologías que parecen sacadas del espacio, muchas de esas ideas fundamentales nacieron en esos talleres argentinos, con el olor a cuero y caucho. Mientras en las ligas europeas todavía lidiaban con pelotas que se deformaban a los 20 minutos de partido, aquí, orgullosos, teníamos nuestras super vivadas. La forma en que botaban, la sensación al golpearlas, eran otra cosa. Hoy las pelotas se fabrican con materiales sintéticos avanzados, sí, pero la base de su diseño moderno, la esencia de esa forma perfecta, le debe todo a esos cordobeses que solo querían jugar al fútbol de la mejor manera posible. ¡Qué orgullo! ¿No te parece? Saber que el fútbol, ese deporte que amamos, le debe tanto a nuestra Córdoba. Si sos de los que todavía sienten esa nostalgia, esa punzada dulce por la Argentina de entonces, te invitamos a que te suscribas a Asteriscos Secretos de nuestra época. Así, no te vas a perder más historias como estas, que nos conectan con lo que somos. Si hubo algo que en los años 70 parecía completamente inseparable de la vida urbana argentina, eso era, sin duda, el colectivo. El colectivo había nacido en Buenos Aires, una tarde de septiembre de 1928, cuando un grupo de taxistas, con una idea genial, empezó a hacer recorridos fijos, compartiendo el viaje con varios pasajeros. Pero décadas después, ya en los vibrantes años 70, ese sistema argentino se había transformado en una máquina perfectamente aceitada, práctica, eficiente y, sobre todo, profundamente nuestra. ¿Sabes por qué nuestro Bondi de los 70 no se parecía a ningún otro autobús del mundo? Mientras en Londres tenían sus icónicos buses de 2 pisos, y en Estados Unidos sus Greyhound larguísimos, aquí se consolidó una combinación muy particular. Un chasis robusto de camión, carrocerías fabricadas por talleres locales especializados, y líneas numeradas con recorridos definidos que te llevaban a todas partes. Eso permitía costos relativamente bajos, reparaciones rápidas que hacían que nunca te quedaras a pie, y una adaptación ideal a nuestras ciudades grandes, y seamos sinceros, un poco desordenadas. Era una bestia de motor delantero, con esa trompa larga y un ruido característico que te hacía vibrar hasta los dientes cuando pasaba cerca. Era, te lo aseguro, el sistema de transporte más eficiente de toda Latinoamérica. El concepto de líneas numeradas con recorridos fijos, que te llevaban de una punta a la otra de la ciudad por unos pocos mangos, por unas monedas, fue una creación nuestra. Un ingenio que luego todos, absolutamente todos, empezaron a copiar. Después, muchos rasgos de ese sistema se expandieron por toda América Latina. Pero esa mezcla tan particular de transporte, de un oficio, y de ese folclore urbano tan nuestro, esa sí que tenía un sabor inconfundiblemente argentino. Sentate y prepárate, porque esta historia, te lo aseguro, te va a inflar el pecho de orgullo. A mediados de los años 70, apareció en Argentina una máquina que, para muchos, parecía literalmente salida del futuro. Un dispositivo que cambiaría la forma de trabajar con números para siempre. Mientras afuera, las grandes marcas tecnológicas apenas experimentaban con calculadoras rudimentarias, aquí en Argentina, la empresa FAT sacaba a la calle la increíble cifra 311. Para entender el impacto que tuvo, tenemos que recordar cómo se trabajaba antes. ¿Te acuerdas? Contadores, ingenieros y técnicos hacían cálculos larguísimos a mano, en cuadernos llenos de números, o con máquinas mecánicas que, con un traqueteo constante, solo mostraban los resultados en una pequeña pantalla. Si querías guardar el resultado, tenías que anotarlo a mano. Y si te equivocabas, había que empezar todo de nuevo. La cifra 311 resolvió ese problema de una forma simplemente brillante. Cada cálculo que hacías, cada operación, quedaba impreso automáticamente en una cinta de papel. Era como magia. Tenía funciones que, para la época, parecían pura brujería tecnológica. Fue un furor absoluto en las licitaciones, en los grandes proyectos de infraestructura de la década. Hoy, si por casualidad encontrás una en algún desván o en una vieja oficina, vas a ver que pesa como un yunque. Tiene ese diseño industrial, robusto, que no se rompía con nada. Esas máquinas son hoy piezas de colección, tesoros. Pero para quienes trabajaban con números en los 70, la cifra 311 era, literalmente, el futuro posado sobre su escritorio, con su suave zumbido y el susurro del papel. Magic Click. 104 años de chispas. ¿Te suena? Si tenés más de 50,
Seguramente escuchaste esa frase 1 millón de veces en la tele, mientras esperabas que empezara el noticiero o tu programa favorito. En 1968, salió al mercado este encendedor para cocina, diseñado por el ingenioso Hugo Kogan para la firma Aurora. Y aunque no nació exactamente en los 70, fue en esa década cuando explotó de verdad. Se volvió, de un día para el otro, inseparable de la cocina argentina. Su promesa era inolvidable, casi poética, sin pila, sin cable y sin piedra. Para entender el impacto que tuvo, hay que recordar lo que había antes. Fósforos, que se humedecían o se rompían. Encendedores a chispa, menos prácticos. Y el riesgo, siempre latente, de acercar la mano demasiado a la hornalla. El Magiclick apareció con su sistema piezoeléctrico y literalmente nos voló la cabeza a todos. Un solo clic, ese sonido inconfundible, y el fuego aparecía, puntual, como por arte de magia. Resolvía todo con una chispa inmediata, limpia y, sobre todo, mucho más segura. ¿Y por qué se siente tan argentino? Porque además de haber sido creado aquí, se transformó en una marca que superó al producto. Como pasó con la Virome o con Gillette, mucha gente no decía encendedor de cocina, decía directamente Magiclick. Hoy, aunque las cocinas ya vienen con encendido electrónico incorporado, el Magiclick sigue dando pelea. Lo encontramos en los cajones de las casas de campo, en los quinchos listos para el asado. Un pequeño héroe de la cotidianeidad que se niega a desaparecer, un eco de un tiempo donde la chispa era un milagro. Mirá que hemos inventado cosas importantes, cosas que cambiaron el mundo. Pero esta toca directamente nuestra memoria gustativa y, sobre todo, nuestra panza. Muchos creen que la milanesa napolitana viene de Italia, ¿no? Por el nombre, claro, pero nada más lejos de la realidad. Esta delicia, con su sabor a casa, es tan argentina como el obelisco. Y, ¿sabes qué? Nació de un error. O mejor dicho, en el restaurante Napoli, justo enfrente del Luna Park, en Buenos Aires. Su creación, como cuenta la historia, dice que una milanesa salió pasada de cocción, un poco quemadita. Y para salvarla, con ingenio y apuro, la cubrieron con jamón, queso y tomate. Lo que iba a ser un simple parche de cocina, una improvisación, terminó convirtiéndose en una institución argentina. En los años 70, ya no era una rareza porteña, era una consagración. Estaba en bodegones con olor a guiso, en restaurantes familiares llenos de charlas, en clubes, en cantinas y, por supuesto, en cada casa. Mientras otras cocinas del mundo seguían reservando sus platos emblemáticos para ocasiones especiales, la Argentina había elevado a categoría nacional una comida abundante, generosa y totalmente cotidiana. ¿Por qué parecía existir solo acá? Porque durante décadas fue un orgullo bien porteño, y luego bien argentino, antes de expandirse por Uruguay y otros rincones de Sudamérica. Afuera la conocían poco o nada. En otros países existía la schnitzel o la milanesa simple, pero a nadie se le había ocurrido esa combinación gloriosa. Un verdadero abrazo al estómago, ¿verdad? Hoy, sigue vigente. Y si vas a cualquier parte del mundo, de seguro podés pedirte una milanesa napolitana. Un invento que nació por accidente, pero que recorrió el mundo entero por su excelente combinación de sabores. Qué hambre me dio solo de contarlo. Y ese olor a queso gratinado. Si creciste en la Argentina de los años 70, hay un recuerdo que seguramente te viene a la cabeza apenas escuchas esta palabra, Magicután. Una rodilla raspada, la vereda caliente bajo el sol, la bicicleta tirada en el piso. Y ese antiséptico rojo, ese líquido que ardía como el infierno. Era la solución universal para cualquier caída, raspón o herida de batalla en el potrero. En otros países usaban alcohol puro o agua oxigenada que no dejaban rastro, que desaparecían. Pero acá, si no tenías la rodilla pintada de un rojo furioso, casi incandescente, no estabas curado. El Magicután dejaba una mancha indeleble, una marca que duraba días. Una especie de medalla al valor que le decía a todo el barrio que te habías bancado el dolor sin chistar. Porque seamos sinceros, ¿cómo ardía ese Magicután, no? ¿Te acuerdas de esa sensación? El dolorcito que te hacía aguantar la respiración y apretar los dientes. Hoy la medicina evolucionó, y muchos de esos productos cambiaron o simplemente dejaron de usarse. Pero ese recuerdo, ese ritual, sigue intacto en nuestra memoria. Las madres nos perseguían con el frasquito, el algodón y esa mirada de vas a ver. Y nosotros corríamos como si nos fuera la vida en ello.
Era la marca registrada de la infancia argentina setentosa. Hoy ya casi no se ve. Reemplazado por cremas que no duelen y no manchan, pero que, hay que admitirlo, le quitaron toda la mística a la herida de guerra, a esa experiencia que nos hacía más fuertes. ¿Quién no daría lo que sea por volver a tener esa mancha roja y sentir que un raspón no era nada? Prepara el auto, carga el termo con agua caliente y pone a los chicos atrás que nos vamos para la Feliz. Pero antes, pasa por la gomería a comprar la colita rutera. ¿Te acuerdas de esa tira de goma, con hilos de metal incrustados, que colgaba del paragolpes y arrastraba por el asfalto? Era un accesorio que solo veías, te lo juro, en las rutas argentinas de los años 70. Hoy puede parecer un detalle extraño, casi de otro tiempo, pero en aquella época estaba en muchísimos autos argentinos, sobre todo en los que se preparaban para viajes largos, para esas aventuras familiares. Era una mezcla de ciencia y superstición mecánica, puramente nuestra. Se creía con una fe ciega que esa tirita, ese pedazo de goma, descargaba la estática del auto. Es para que no te dé patada cuando bajas, decía el abuelo, con esa sabiduría popular. O peor aún, se decía que evitaba que los chicos se marearan en las curvas de la Ruta 2, camino a la costa. Hoy casi no se ven, son una rareza, pero durante décadas fueron parte inconfundible del paisaje de nuestras rutas argentinas. Ese leve raspado en el asfalto, ese polvillo que levantaban. Hoy sabemos que mucho efecto real no hacía, que la ciencia no la respaldaba del todo, pero la mística que le ponía al viaje era total. Es de esas cosas que hoy recordás con una sonrisa, dándote cuenta de que éramos felices con soluciones que hoy, quizás, parecen de otro planeta, pero que en aquel entonces nos daban una seguridad tan particular. Esta es una de esas historias que te hacen sentir que somos capaces de todo, de cambiar el mundo con una idea. Antes de los 70, ir al médico a darse una inyección era, para muchos, una verdadera tortura. Las jeringas eran de vidrio, pesadas, servían en una cajita de metal con un olor particular. Y la aguja se usaba una y mil veces, hasta que perdía todo el filo y dolía como el infierno. Pero entonces apareció Carlos Arcusín, un tipo con una visión tan clara, tan humana, que salvó millones de vidas en todo el planeta. En una época en la que la medicina empezaba a tomar conciencia de las enfermedades transmisibles por sangre, este avance fue, simplemente, fundamental. La innovación argentina se expandió rápidamente, silenciosamente, y el concepto de jeringa descartable terminó convirtiéndose en un estándar mundial. Arcusín no solo inventó la jeringa descartable, sino que le añadió un capuchón de seguridad y un pistón que se rompía si intentabas usarla 2 veces. Una genialidad. Hoy no existe un hospital, ni en el rincón más remoto de África ni en la ciudad más moderna de Japón, que no use el concepto que Arcusín desarrolló aquí, en nuestro país. Fue la clave para frenar epidemias, para mejorar la higiene sanitaria y, con ella, la calidad de vida en todo el planeta. Es increíble pensar que algo tan cotidiano, tan vital, nació de una mente argentina, preocupada por la salud de su gente. En los años 70, cuando la televisión argentina todavía tenía algo de magia artesanal, ese encantó de lo hecho con cariño, apareció un detalle técnico que sorprendió incluso a muchos especialistas de la época. Hablo de los dibujos animados de Manuel García Ferré. Personajes como Hijitus, el travieso Anteojito o el entrañable Larguirucho no solo eran queridos por el público, no solo eran nuestros amigos de la infancia. Mientras Disney reinaba en el mundo con sus grandes producciones, en Argentina teníamos algo que, técnicamente, era superior en un detalle que parece pequeño, pero que es pura genialidad: la sincronía de labios. García Ferré perfeccionó una técnica de animación donde el dibujo seguía al fonema, al sonido de cada palabra, con una precisión milimétrica. En esa época, ni siquiera las grandes producciones extranjeras se tomaban ese trabajo tan detallado, tan minucioso. Era una verdadera vanguardia técnica que nos ponía en el mapa mundial de la animación. Y, sin embargo, en Argentina se logró con recursos relativamente modestos. Las películas, como Trapito, emocionaron a toda una generación. No solo por la historia, por la ternura, sino porque esos personajes parecían estar vivos, hablando de verdad. Hoy la animación es digital y todo lo hace una computadora, sí. Pero el alma de esos dibujos de García Ferré, con su técnica perfecta, va a quedar para siempre en la memoria de los que fuimos felices frente a la tele en blanco y negro, con la antena de conejo y el volumen bajito. Mirá si no seremos grandes, que en cada rincón del mundo hay un pedacito de ingenio, de chispa, nacido en nuestro suelo.
Y si te emocionaste recordando estas genialidades, estas proezas de nuestra Argentina, entonces tenés que seguir este viaje. Suscríbete a Asteriscos Secretos de nuestra época para no perderte ni una más. Contanos en los comentarios, de todos estos inventos y costumbres, ¿cuál te hace sentir más orgulloso de ser argentino y por qué?